Hola a todos, ahora sí hemos tenido un problema y un inconveniente técnico, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos al primer directo del canal que estrenamos de la mano de Jon Fernández, especialista en crear restaurantes rentables y sobre todo en cómo hacerlo bien desde el inicio. Y de eso es de lo que vamos a hablar precisamente hoy, de cómo montar un restaurante desde cero. Así es que vamos a dar paso a nuestro invitado. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Ahora sí. Bueno, bienvenido, Jon. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con todos nosotros. Antes de nada, cuéntanos quién es Jon y por qué creaste esta marca de restaurantes rentables. Bueno, mi nombre es Jon Fernández, como tú bien has dicho y como pone por aquí en el titulito este de aquí. Yo trabajo con emprendedores o con propietarios de restaurantes, ayudándoles a gestionar, ¿no? o a crear negocios rentables, restaurantes rentables, sobre todo a través del control presupuestario, de los planes de viabilidad y de toda la parte económica, pero no enfocada en la parte financiera más técnica, sino relacionada con todos los temas operativos, ¿no? O sea, de todos los gastos, de todos los quehaceres que hay en un restaurante, cómo optimizarlos para generar la máxima rentabilidad. Y en el caso de los emprendedores, que es el tema que nos toca hoy, pues cómo emprender de la forma, entre comillas, más segura posible, porque seguro no hay nada en esta vida, ¿no? Pero con menos riesgo, ¿no? Y en los casos de riesgo, pues como mínimo saber qué riesgo es y analizar, pues si queremos asumirlo o no queremos asumirlo. Muy bien. Y tú que también, pues como ya has tenido esa oportunidad de dirigir un restaurante y de darte cuenta que no es lo mismo al final ir a tomar unas cañas al bar o ir a comer y cenar a un restaurante, que estar al otro lado de la cocina, de la barra, de las facturas, de gestionar un equipo, de lo que conlleva dirigir realmente un restaurante. Sin embargo, sí es cierto que muchas de las personas que comienzan en este mundo pues no han tenido la oportunidad o bien han estado en uno de los puestos de una forma aislada, con lo cual tienen una visión muy sesgada de lo que realmente es un restaurante. Claro, cuando empiezan realmente a vivirlo, se empiezan a encontrar con que no, son muchas más cosas de las que ellos realmente habían visto. ¿Qué les dirías a estas personas? ¿Tú crees que realmente cualquier persona podría llegar a montar un negocio gastronómico? ¿Hay que hacerse un máster antes? ¿Que hay que prepararse? ¿Cuáles son esos primeros pasos que les dirías que tendrían que Sí. tener? A ver, yo te diría, bueno, está muy bien cómo has planteado la pregunta. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo nunca abriría un restaurante. O sea, al menos mi yo de hoy no abriría un restaurante, ¿no? Y mucha gente me dice, ostras, si tú te dedicas a asesorar y tal, ¿cómo no lo abrirías? Bueno, precisamente por eso, porque soy consciente de la dificultad, ¿no? Y entonces, pues es una cosa que me causa mucho respeto. Quizá en otro momento sí. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? O si es para todos abrir un restaurante, no. Bueno, de primeras sí puede ser posible o sí puede ser factible para todos abrir un restaurante. ¿Qué es lo primerísimo que tenemos que tener en cuenta, Marta? Pues muy fácil y es algo que normalmente no es lo que se dice. Yo creo que se escapa un poco de los tópicos, pero que tú has introducido muy bien. El primer factor, lo que yo llamo la fase cero del emprendimiento, el primer factor es la sinceridad. Ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué queremos montar ese restaurante? ¿Sabes? ¿Queremos montarlo porque tenemos unos ahorros y ya está? ¿Ese es un motivo suficiente para ello? ¿Queremos montarlos porque estamos cansados de trabajar para otro? ¿Y acaso no puede ser más difícil todavía trabajar para uno sin tener el sueldo asegurado? Entonces, ser sinceros de por qué realmente queremos montar un restaurante, ¿no? ¿Por qué lo hacemos y si es un motivo de suficiente peso? También, ¿no? Dentro de esta sinceridad, pensar en qué conllevará llevar o montar un restaurante desde nuestros conocimientos. Ostras, ¿me veo realmente levantando y cerrando persiana cada día? ¿Me veo sirviendo platos y atendiendo al cliente todos los días y el cliente, ¿me puedes traer esto? ¿Me puedes traer aquello? ¿Me veo cocinando todos los días, mediodía y noche o los turnos que piensen abrir? Me veo incluso fregando platos al principio hasta que tenga solvencia para poder poner una persona que fregue platos. Valorar más o menos desde nuestro conocimiento qué tareas puede conllevar eso realmente, hacer una valoración y a partir de aquí pensar,
¿realmente esto es para mí? ¿Vale? Entonces, sinceridad. Yo he sido sincero, antes de contaros esto, he sido sincero. Yo hoy no lo haría. Segundo factor de 3. El segundo factor, ¿vale? Es la humildad. Primero la sinceridad, luego la humildad. ¿Qué quiere decir humildad? También lo has introducido tú muy bien. ¿Qué se me da bien a mí hacer? ¿Qué sé yo hacer? ¿No? ¿Qué soy capaz de hacer? Ostras, yo llevo mucho tiempo en el sector, conozco mucho el sector. Vale, ok, ¿en la cocina o en la sala? ¿Sabes cocinar? ¿Serás capaz de liderar un equipo? ¿Serás capaz de gestionar, de llevar las labores administrativas? O no, o al revés, también está el lado del empresario que ha montado otras empresas y ahora quiere montar un restaurante. Ok, sabes de gestión de empresa, sabes de administración de empresa, pero ¿sabes del sector? ¿Conoces el sector? Todo lo que conlleva la situación actual, además en la que estamos, ¿no? Que si de falta de personal, de que las franquicias y la organizada pues está teniendo mucho tirón, de las inversiones que necesitamos. Entonces, hacer un análisis, ser humildes e incluso pedir ayuda. Ya no digo contratar a un consultor, que al final pues está bien porque nos acompañan y nos asesoran, sino leer, investigar. ¿No te imaginas, Marta, la de personas que llegan a mí diciendo, ostras, he alquilado un local, pero tiene salida de humo? Sí, tiene un agujero en el techo, tiene una campana, ya. Pero no os imagináis los problemas muchas veces que hay detrás. Yo soy consultor, yo estoy aquí hablando de emprendimiento, de abrir restaurantes, pero temas de licencias no es una cosa que yo controle. Yo para eso, cuando tengo que acompañar a alguien a abrir un restaurante, pues hablo con el ingeniero, hablo con el técnico correspondiente, que es la persona de tramitar con el ayuntamiento estos papeles, por ejemplo. Y yo sé del sector, he abierto muchos restaurantes, pero esto es una cosa muy específica que se me escapa. Tengo que ser humilde, no puedo coger cualquier cosa, voy tirando. Por lo tanto, sinceridad, humildad, fortalezas, debilidades, que sé, que no sé a qué me voy a enfrentar, ¿vale? Y cómo lo voy a solventar, digamos, o cómo lo voy a pasar. Y luego el punto 3, que aquí ya vamos un poco ya entrando en lo típico, ¿no? De abrir un restaurante, que es claridad. Vale, ok, quiero montar un restaurante, sí, es para mí, ¿no? Ok, estoy convencido de qué es lo que quiero hacer, estoy convencido de mis debilidades, de mis fortalezas, voy a trabajarlos, tal, no sé cuántos, ok. Y luego el tema ya de tener claridad, valorar qué quiero hacer, qué no quiero hacer, cómo lo quiero hacer, pensar en el concepto, un pequeño plan de viabilidad. ¿Es viable? ¿Cuánto personal voy a necesitar? ¿Qué me va a costar? Tengo que contratar con el abogado, con la licencia, con la salida de humos, si un local más grande, si un local más pequeño, ¿sabes? Entonces ya es empezar a dibujar, a tener un primer boceto de ese restaurante para tener una primera visión de si es factible o no. Porque en la cabeza todas las ideas son buenas, ¿no? En la teoría todo es muy bonito, pero tenemos que plasmarlo y tener un primer vistazo de claridad para saber si es buena idea y seguimos adelante, que no quiere decir ya emprender, quiere decir seguir a dar un paso más o decir, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Que pensaba que era más fácil, pero no lo es. O sea, al final hemos hecho un recorrido increíble de muchísimos factores que me parecen súper interesantes y que estoy de acuerdo contigo en que hay que tenerlos en cuenta. Antes de montar un restaurante, yo diría que incluso cualquier negocio, ¿no? Hablaba sobre todo de algo que me ha llamado mucho la atención, que era este primer punto de sinceridad, que yo creo que va muy conectado también quizá con la motivación que tiene la persona y que además desde mi punto de vista influye mucho en el éxito que vayas a tener del negocio, porque ya puedes montar un negocio, por ejemplo, de comida saludable, que si a ti realmente lo que te gusta y disfrutas es comer hamburguesas, va a haber cierta incoherencia que se va a reflejar en cada uno de los ámbitos del restaurante. Con lo cual, al final yo diría que ese primer ingrediente, ¿no? de la motivación y que lo que te motive vaya muy relacionado con lo que estás montando es clave. Totalmente. Luego me hablabas también de conocimientos. ¿Qué conocimientos crees que tiene que tener una persona para abrir un restaurante? Porque sí es cierto que aquí, como bien decías, pues tendríamos que ser también pues, sinceros con nosotros mismos y ser conscientes de qué habilidades tenemos, ¿no? para poder delegar o buscar a otras personas que se encarguen de otras cosas. O simplemente, también como decías, el hecho de que
puede ser que yo tenga ciertos conocimientos o habilidades, pero es que realmente no quiero estar todo el día en el restaurante, porque yo, por ejemplo, es verdad que también me han venido personas que me dicen, no, yo quiero montar un restaurante, me encanta un restaurante, es la ilusión de mi vida montar un restaurante, pero no, yo no quiero estar 24 horas en el restaurante. Y dices, ojo, porque entonces aquí ya tenemos que empezar a trabajar cosas de las que no estás siendo consciente y no van simplemente a nivel económico. Estamos hablando de qué motivaciones hay, qué es lo que puedes hacer. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras que tiene que tener como requisito mínimo esta persona? A ver, es una pregunta muy compleja y muy difícil porque al final hay tantos perfiles de personas como personas somos, ¿no? Pero si tuviera que destacar algo que igual queda muy abstracto, ahora si quieres luego profundizamos y damos algunos tips un poco más concretos, si tuviera que destacar algo es la capacidad de hacerse preguntas. Para mí eso es lo más importante. A través de la capacidad de hacerse preguntas, de preguntarse cosas, llegan respuestas. ¿Sabes? Si no nos hacemos preguntas, lo que pasa es que nos afrontamos a los hechos, nos van pasando cosas y entonces, ostras, ¿y ahora qué hago? Ostras, ¿y ahora qué hago? Por lo tanto, antes de empezar, es que es relativamente fácil hacer preguntas, ¿no? Ostras, vale, ¿qué tipo de restaurante quiero? Vale, ok, esto. ¿Necesito un sitio muy grande o muy pequeño? Vale, si lo hago grande, voy a necesitar más personal. Claro que me van a caber más personas y tal, pero voy a necesitar más personal, va a ser más difícil quizás de gestionar si no tengo experiencia. Vale, lo hago pequeño, pero claro, pequeño necesito tener mucha rotación. ¿Cuánto debo facturar? Tanto, ¿es posible? ¿No es posible? Muchas veces tendemos, por ejemplo, a decir, vale, pues emprendo, pero yo y mi mujer, o yo y un socio, y somos dos, y entre dos no hacemos y tal. Vale, ¿esto es viable? ¿No? Es una pregunta. ¿Esto es viable? ¿Entre dos lo podemos hacer? Ostras, muchas veces haces una propuesta de horarios, pues mira, abrimos el lunes tal horario, el martes tal hora, el miércoles tal hora, tal, y ya te das cuenta de que ahí no cuadra. O si no descansáis ningún día, si estáis todas las horas, y aún así es difícil de gestionarlo, ¿no? Entonces, sobre todo, ya sé que es un poco ambigua o muy abierta, pero es la capacidad de preguntarse, ¿por qué? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué necesito para estos? ¿No? Voy a abrir un restaurante, ok, ¿qué local, qué necesito que tenga ese local? ¿Salida de humos o no? Vale, salida de humos. Ostras, a nivel legal, ¿qué necesito? Pues es a lo que hablamos, ¿no? Vale, pues voy a consultar un abogado, un gestor, un ingeniero, o el ayuntamiento, qué trámites, qué licencias necesito. Vale, ok. A nivel de comida, ¿cómo controlo los costes? ¿Cómo pongo los precios? Pues al final te vas haciendo preguntas y si te fijas van saliendo todas las respuestas. Luego podemos darle orden y podemos darle tiempo o ritmos, pero al final para mí es la capacidad de hacer preguntas. Uh-huh. De hacerse. Y estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, me parece una cualidad muy importante. Yo es cierto que también añadiría eso, la capacidad de dirigir personas, porque al final la hostelería, al ser un negocio de personas, creo que es muy importante ser capaz de gestionar eso, porque vamos a trabajar tanto con clientes, con el equipo, es decir, vamos a estar constantemente rodeados, con lo cual trabajar con personas tiene que ser algo que te guste y que al menos si no las tienes desarrolles las habilidades para ello. Ahora vamos a suponer, John, que tenemos a la persona que tiene ya esos conocimientos, tiene esa motivación, le hemos dado ya el check a todo y ahora dice, vale, John, tengo una idea, pero no tengo ni idea de cómo llevarlo a cabo. O sea, quiero que mi proyecto sea rentable, quiero que la experiencia de cliente sea maravillosa, no quiero fallar, ¿vale? Y coge y dice, venga, voy a contratar a John. ¿Qué pasos llevas a cabo con esta persona? Vale, lo primero de todo que le diría es en base, o sea, partiendo del punto que nos hemos quedado antes, de la claridad, ¿no? Es hacer un pequeño plan de viabilidad. Es decir, hacer una pequeña valoración, una primera idea de horario, un primer planteamiento de local, de qué nos va a costar el local o en qué zona, dependiendo de la zona que elijamos, dependiendo del tamaño, tendrá un precio, tendrá otro, si tiene un traspaso, si no tiene un traspaso, ¿vale? Saber investigar un poco qué queremos hacer y darle claridad, ¿no? Y afinar. Y entonces con esto volcar todos los números y decir, ¿vale? Yo lo divido en diferentes bloques. Primero, lo que va a ser el coste, digamos, del alquiler, de las infraestructuras, ¿vale? Que esto puede venir acompañado
del traspaso, en el caso de que sea un local con traspaso. Ok. Luego tenemos que ver o valorar si queremos hacer reformas o no queremos hacer reformas. Al final, todo es una cuestión de decisiones, ¿no? Si queremos hacer reformas o no queremos hacer reformas. Vale, ok. ¿Qué pasa? Lo que hablamos, preguntas. Al final todo son preguntas. ¿Qué pasa si no hago reformas? Bueno, voy a gastar menos dinero, quizás el local se adapte menos a lo que yo quiero crear, al concepto que yo quiero crear, pero me voy a economizar y tal, ok. Vale, vas a gastar menos dinero, pero quizás va a ser menos atractivo y va a traer menos público, ¿vale? Por lo tanto, tiene cosas positivas y cosas negativas. Vale, voy a invertir en reformar todo el local, en adaptarlo a mi concepto, ¿no? A mi branding, a mi idea. Claro, me voy a gastar un dinero que tampoco me va a asegurar que traiga personas. Entonces, valorar las diferentes opciones, qué nos cuesta una, qué nos cuesta otra, ¿vale? Números, claridad, tener números, ¿vale? De lo que nos cuesta la inversión, hasta tener nuestro negocio. Luego, pensemos antes de abrir, porque si cuando estamos abriendo nos encontramos con las cosas, aquí es donde tenemos el problema. Entonces, antes de abrir, ¿vale? ¿Qué gastos voy a tener yo en el día a día? ¿Qué horario voy a abrir? ¿Qué personal voy a necesitar? Aunque no tengamos el local, hacer una previsión de horario, pensar qué personas vamos a tener en cada sitio. ¿Qué nos cuesta esto? Ir al gestor, preguntar qué nos va a costar esto. Yo no lo sé, lo que hablamos, yo no lo sé. Humildad, voy a preguntar al gestor, voy a informarme, no me lo voy a inventar, no voy a dar por hecho de que me va a costar poco, no voy a dar por hecho de que yo y mi mujer o yo y mi hermano y mi primo lo vamos a hacer, ¿vale? Preguntar. Ok, ¿qué más? Tenemos el personal, tenemos las mercaderías. Lo que yo voy a preparar va a tener un coste. ¿Qué coste va a tener? ¿A qué precio lo voy a vender? ¿Vale? Extintores, antiplagas, seguros. ¿Qué seguros voy a tener? Pues bueno, responsabilidad civil como mínimo, ¿no? Tema extintores obligatorio, antiplagas obligatorio. Si, bueno, suministros, ¿qué voy a gastar de agua, de luz, de gas? Hacer una valoración tanto de toda la parte de la inversión como del día a día, ¿vale? Para saber si ese día, pues, es sostenible o no. O sea, esto nos va a marcar esa estructura de costes que necesitamos vender. Y a través de ese qué necesito vender para que mi negocio sea rentable, viene luego el estudio de pensar, ¿es factible vender lo que tengo que vender para que sea rentable? Ok, si es muy factible y es muy fácil de conseguir, podemos decir que el riesgo, pues, es poco, es un negocio fácil. Gasto poco, tengo pocos gastos, necesito vender poco, por lo tanto, pues el riesgo es relativo. Ahora, si tengo unos gastos muy grandes y necesito facturar muchísimo, pues entonces aquí el riesgo es más alto, ¿no? Y entonces, tener esa pequeña valoración antes de empezar. Y luego, si quieres, ahora me preguntas, y si no, pues a partir de aquí, pues ya vendría la parte de una vez que tienes claro esto, ¿no? Empezar y has decidido que quieres emprender, ¿sí? Que es viable, que vas a por todas, entonces ya, pues empiezas a desarrollar el plan de negocio, el concepto, plan de viabilidad ya un poco más en firme, buscar inversores con lo que tengas. Aquí también hay una parte de dinero, de inversión, si la tienes, si no la tienes. Al final hay muchos factores aquí, la verdad. Sí, yo creo que daría hasta por otro directo, ¿no? Y hacer las diferentes casuísticas. Bueno, lo dejamos abierto al público y que ellos comenten. Aprovechad también que tenemos aquí a John para cualquier duda que tengáis. Si estáis emprendiendo un negocio gastronómico, pues podéis realizar cualquier consulta en el chat y estaremos encantados de responderla. Es cierto, John, que el tema de la viabilidad económica me parece un punto muy interesante porque muchas veces partimos de un presupuesto inicial, pero el gasto donde se realiza es desequilibrado. De hecho, pues hace poco me comentaron de un caso, ¿no? que era, bueno, estaba iniciando su proyecto, quería montar un córner y había invertido casi el 50% de su presupuesto en imagen de marca, que me parece algo súper interesante, pero que como todo hay que saber repartir cada una de las partidas, porque tenemos que tener también previsiones, ¿no? Mejor dicho, provisiones para cuando el negocio pues no funcione correctamente o los primeros meses que seguramente pues tengas pérdidas, ¿no?
O negocios que directamente pues empiezan, pero no tienen un plan de marketing y dices, bueno, hemos hecho absolutamente todo, me he gastado un dineral, pero ¿y cómo voy a conseguir ahora los clientes? Entonces, ¿qué tipo de errores consideras que son los más comunes a la hora de iniciar un restaurante o que tú te hayas encontrado? No hacer caso a nada de lo que hemos dicho hasta ahora, sobre todo. Sobre todo no hacer caso a nada de lo que hemos dicho hasta ahora. Es justo lo que estábamos hablando de la importancia de antes. Voy a recalcar ahora con esto que has dicho ahora. Y por eso es tan importante ese plan de viabilidad. Porque ese plan de viabilidad no es solo el gasto, no es solo el gasto que nosotros tenemos de obra, de marketing, de branding. Por eso es tan importante en ese plan de viabilidad calcular los gastos que yo voy a tener en el día a día, en la operativa, ¿vale? Y con eso yo no voy a saber solo el gasto de un mes. Lo que voy a hacer es decir, vale, esto es lo que yo gasto un mes de media, pero ahora voy a hacer una previsión. Supongamos que yo voy a abrir, estamos en febrero, en marzo. ¿Qué voy a facturar en marzo y qué gastos voy a tener? Y en abril, y en mayo, y en junio, ¿vale? Ok, estos son los gastos. ¿Y qué ventas voy a tener? Estas. Y a lo mejor tenemos que prever que no siempre va a ir bien desde el principio. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer una previsión. Y tú haces una previsión, por ejemplo, hace poco estaba con una bakery ahí en Madrid, ¿no? Que quería abrir en Madrid, y hicimos un primer plan de viabilidad con un local en una zona, con un alquiler de 1.500 euros, y le salía que la inversión inicial y de todos los gastos necesitaba arrancar ese negocio con 65.000 euros de fondo. ¿Por qué? Porque iba a estar un año perdiendo dinero, ¿vale? Cada vez menos. El primer mes perdía 2.000, el siguiente 1.800, luego 1.500. Cada vez menos, pero no encontraba el punto de equilibrio, ¿vale? No encontraba el punto de equilibrio, que es el punto donde ni ganamos ni perdemos, estamos a cero, hasta de aquí a un año. Por lo tanto, iba a ser un año que iba a ir perdiendo hasta que iba a encontrar el punto de equilibrio y luego iba a recuperar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que voy a perder dinero el mes 3 o el mes 6? Sí, pero no pasa nada. No pasa nada porque está en la planificación. ¿Cuál es el error? Abro, tiro y a funcionar. Ya, pero a funcionar no, porque si no vendo y tengo que pagar alquiler, vale, pero si no vendo y tengo que pagar los salarios, vale, porque comprar, si vendo más, compro más. Si vendo menos, compro menos de comida. Pero el personal, el alquiler, los suministros, tengo que pagarlos igual. Entonces, necesito tener un fondo. Si hago una buena previsión, aunque yo ya sé que voy a perder, pero yo sé que voy a perder. No sé si me explico. Entonces, claro, este es uno de los fallos principales. No miro que me voy a gastar, la obra me cuesta 50.000 euros, los tengo, pido un préstamo y empiezo a cero. Pues bueno, pues estás abandonado a la suerte. Entonces, por eso es tan importante el plan de viabilidad en estos temas, porque es que es clave. Luego, el branding puede ser mejor o peor, que no digo que no sea importante. La gestión puede ser mejor o peor, que no digo que sea importante, del día a día. Normalmente cuando empezamos, pues no es una gestión impoluta. Esto es normal, tenemos que aprender. Incluso para un consultor o un experto necesita que pasen meses, ¿no? Porque el negocio necesita calibrar. Un negocio que tiene muchos años ya más o menos sabe cómo funciona. Un negocio que empieza, pues es como los vinos, ¿no? Que son más jóvenes y tienen más, más picos, por decirlo de alguna forma, no son tan redondos, pues no pasa nada. Pero lo importante aquí es el plan de viabilidad y el hacer previsión a medio plazo, porque si no estamos vendidos. Y sobre todo también yo creo que la tranquilidad emocional que eso genera, porque al final, como tú dices, bueno, estoy perdiendo, pero ya sé que estoy perdiendo, no es algo que de repente tengas que gestionar y sumarlo al reto de la operativa, ¿no? Que ya sabemos cómo es. Tenemos alguna preguntita por el chat. Carlos preguntaba, ¿cuál crees que sería un buen porcentaje del food cost para la viabilidad de un negocio? Bueno, yo creo que esto dependerá mucho, pero vamos a ver si nos puedes dar algunos datos genéricos que sirvan para diferentes modelos o si no, Carlos, especifícanos un poquito más.
Sí, Carlos, obviamente está claro que depende del concepto, esto es obvio. Algunos datos que podamos decir que puedan ser de interés, que las mercaderías, por ejemplo, las mercaderías, tanto el food cost como el drink cost, como los costes de personal, sería ideal que no superen el 60%, ¿vale? Sería ideal que no superen el 60%. Este podría ser un objetivo mucho más fácil de alcanzar. A partir de aquí, las mercaderías pueden ser más baratas y tener más coste en personal, menos en personal y más en mercaderías, pero es ideal que la suma de estos ratios, ¿no? De estos conceptos, no supere el 60%. Esto como un tip así para tener un número. A partir de aquí, lo interesante de la rentabilidad es que el negocio sea rentable y que tengamos máxima rentabilidad. Contamos 60% mercaderías y personal, que es lo que he dicho. Pongamos un 20% de tercer ratio, es decir, de los otros gastos generales, estaríamos en un 80% y nos quedaría un 20% de beneficio antes de impuestos, que sería óptimo, que sería lo óptimo. Pero es para negocios contados. Pero bueno. Nos deja otra preguntita. ¿Y qué opinión te merecen las aplicaciones de control de costes y el tiempo que se precisa para llevar ese control? Mira, precisamente este es mi tema principal. O sea, yo al final tengo dos líneas de negocio, la de emprendedores que quieren abrir su restaurante y la de restaurantes que ya están operativos, y mi trabajo con ellos es el control presupuestario o el asesoramiento en el control, ¿no? Al final ellos llevan el control y yo les hago el asesoramiento. Entonces, a nivel de las aplicaciones, que es la primera pregunta, la verdad es que son muy útiles, o muchas, todas son útiles, ¿vale? Pero hay que distinguir las necesidades de cada uno, las necesidades que puede tener. Por ejemplo, hay algunas que son muy complejas y que para negocios pequeños o restaurantes pequeños, pues prácticamente implica tener una persona 40 horas pendiente de esto. Si tienes negocios grandes, fenomenal, porque lo controlas todo al dedillo, pero si es un control negocio pequeño o mediano, pues son más complicadas. Hay otras que facilitan mucho. Yo al principio trabajaba con Excel puro, Excel bien trabajados, bien elaborados, consistentes, no cualquier Excel, pero al final perdían más tiempo que si reajustando plantillas, modificando plantillas, que si añade un mes, que se quita un día, que si añade una fila, que si el Excel se me ha roto. ¿Sabes? Hay algunas aplicaciones que quitan mucho trabajo y sobre todo quitan mucho trabajo y dan muchas ventajas, ¿no? Algunas incluso te avisan de las subidas de precio al momento, te permiten buscar una factura. Ostras, esta factura la tengo controlada, buscas en la aplicación y te sale, ¿sabes? Que esto con un Excel, sí, puedes hacer un super Excel, pero es más complicado. Independientemente, yo sigo utilizando Excel. Las aplicaciones me dan un tipo de ventajas de ir más rápido, por ejemplo, porque con una foto digitalizas las facturas y te lo controla todo, y el Excel me sirve luego a nivel de control para tener un dashboard adecuado a la información que yo quiero tener. Y respecto al tiempo que se precisa para llevar el control, yo creo que con 2 horas a la semana es posible llevar el control si tienes un buen sistema de control. Con 2 horas, seguro. Otra cosa es luego el tema que digas, vale, pues ahora tengo que hacer escandallos. Obviamente, eso es un extra. Ostras, pues ahora quiero una estrategia para el personal. Ostras, pues esto es un extra que te va a llevar más tiempo. Pero llevar el control de los costes es que te va a llevar 2 horas a la semana. Tener el control, poder hacer la lectura para tomar decisiones estratégicas. Y dicho esto, John, justo que hablando un poco de ese tema del control de costes, ¿qué KPIs recomendarías para llevar ese control de costes? Sobre todo relacionado con el tiempo, ¿no?, del que hablábamos, que puedes emplear en la gestión del negocio, que puede ser infinito, ¿no? Pero siempre tenemos que tener como un semáforo. ¿Qué 3 KPIs recomendarías tú para ello? No, los KPIs son muy sencillos. Al final, lo que es el negocio tenemos que verlo, y esto sirve para emprendedores, que nadie piense que nos estamos desviando. El negocio debemos de verlo como el típico gráfico de pastel o el típico gráfico de quesito de bola, ¿no? Este redondito que tiene pues las partes, ¿no? Los trozos, y tenemos que verlo así. Y básicamente aquí
tenemos, pues serían 4 trozos, ¿vale? Un trozo es costes de mercaderías, ¿vale? Nosotros somos restaurantes, vendemos mercaderías, este es el KPI 1 principal. El otro trocito del pastel, en lo que se repartiría esta bola, serían los costes de personal. Necesitamos personas, ¿no? Para todo este tema, pues, digamos, de gestionar las mercaderías, de cocinar, de servir, de limpiar los platos, etcétera. Y luego el tercero, ¿vale? El tercero de 4 que hemos dicho, que sería los costes generales, el alquiler, suministros, seguros, extintores, etcétera. Y el cuarto sería el beneficio, ¿vale? Entonces, cuanto más pequeños, aquí en mi mano, cuanto más pequeños sean los 3 costes, más trozo de pastel queda para el beneficio, ¿vale? Y entonces ahí es donde está el juego. Solo necesitamos estos 4 KPIs. No necesitamos más, ¿vale? A partir de aquí, si estos dos, mercaderías y personal, son más del 60, pues, ostras, vamos a hacer una estrategia para reducir mercaderías y personal. Ostras, si el tercer ratio es muy alto, que sería por encima del 20%, ostras, pues aquí hay que hacer algo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues yo digo que es generar hueco para el beneficio. Explicándolo muy sencillo y de una forma muy visual. Al final, si reducimos un trozo de un pastel, pues se amplía el otro. Y aquí lo más importante es que no tengamos en cuenta a nivel del control los valores absolutos. Ostras, es que hoy he comprado este mes 2.000 y el mes que viene he comprado 3.000. ¿Qué es peor, 2.000 o 3.000? Porque 3.000 he gastado más. Depende, porque si has comprado 2.000 pero has vendido 10.000, ok, pero si has vendido 3.000 y has vendido 20.000, pues digo yo que en comparación está mejor. Por lo tanto, lo que necesitamos es valorar el porcentaje. ¿Qué parte de las ventas se van a personal? ¿Qué parte de las ventas se van a mercaderías? ¿Y qué parte de las ventas se van a pagar todo lo demás? Y esto, volviendo al emprendimiento, es un ejercicio que el que tiene un restaurante ya lo sabe, parte de una base, tiene los datos, ¿vale? Y puede tomar decisiones, y el que quiere emprender simplemente tiene que imaginárselo y hacer, pues, una casuística lo más real posible. Paqui nos hacía también una pregunta muy interesante y que yo creo que, pues, que se pueden preguntar muchas personas, que es, si quiero abrir un bar de tapas, bueno, en este caso es un bar de tapas, cualquier otro podría valer, ¿tengo que contratar a 2 consultores, uno de cocina y otro contable, o cómo va esto? No sé si quieres contestar. ¿Tú, John? Sí, a ver, el tengo es una pregunta muy amplia. El tienes, lo tienes que decir tú si tienes o no tienes. A partir de aquí es valorar qué puedes aportar tú, qué idea tienes tú para montar de tu restaurante, lo que hemos dicho antes. Sinceridad contigo misma de qué eres capaz, de qué no eres capaz, de qué te ves haciendo, qué no te ves haciendo. La humildad también de reconocer esto y hacer un poco una lista. Y a partir de aquí es buscar soluciones. ¿Tengo que contratar? Depende. Claro, en un caso ideal, lo mejor es contratar siempre al mejor en cada cosa. Pues mira, un consultor para cocina, un consultor para contabilidad, un consultor para todo. ¿Se puede a nivel de presupuesto? No, no se puede. Ni siquiera yo. Yo, por ejemplo, a nivel personal podría contratar a una persona de branding que me ayudara con la imagen, que me ayudara con mis colores de marca, y no lo hago. Entonces, aquí hay que hacer una valoración de qué podemos asumir, qué no podemos asumir, y dentro de nuestro presupuesto y nuestras capacidades, cuál es la mejor opción. Ostras, pues igual prefiero un asesor contable que para llevar el control, y a partir de aquí la cocina, pues ir mejorando poco a poco. Encontrar un cocinero que sepa y tal, y voy mejorando. No, pues voy a meterme con alguien de cocina que me asesore bien, y el tema contable no es que lo vaya a olvidar, voy a intentar hacerlo yo, voy a hacer esta formación, voy a ver este directo, voy a mirar aquí este libro, ¿vale? Mientras no tenga mi libro, os recomiendo un libro muy bueno, que es muy, muy parecido a lo que yo hago, que se llama La cuenta, por favor, de David Rupert, no recuerdo el nombre, pero el libro se llama La cuenta, por favor, y esto es básicamente un manual muy sencillito, muy fácil de leer, con temas de control presupuestario. Por ejemplo, pues ya tendrías ahí un poco el apartado contable como para poder ir tirando. ¿Hay que hacerlo todo? No. Pues tenemos un pequeño control.
y apostar por la cocina. No lo sé, o al revés, depende de cada uno y tiene que hacer sus valoraciones. Totalmente. Los Pinares nos pregunta también, ¿no crees que ahora el alquiler y el gasto energético debe entrar en la ecuación? Sí. A ver, siempre debe entrar. Ahora y siempre forma parte del tercer ratio, del ratio 3, del ratio de costes generales. Ya está. ¿Ahora están subiendo? Sí. Cuando estamos emprendiendo, al final, pues hacer una previsión de suministro siempre es más complicado. Depende de la maquinaria, de las potencias. Para mí es la parte más complicada. El alquiler ya lo sabes. Entonces, hacer esta previsión es fácil. Si hablamos luego del enfoque de la rentabilidad y todo esto, por supuesto. Ideal, por dar una cifra ideal, pues para mí que el alquiler fuera el 7% sería ideal. Si está por debajo, mejor. A nivel de costes generales, la parte buena que tiene los costes generales es que suele ser más o menos fijos. Que factures muchísimo más o que factures muchísimo menos, claro que hay una incidencia en la luz, en el agua y en el gas, pero no es exponencial. O sea, si tú facturas 50.000 y gastas 1.000 de luz y facturas 100.000, seguramente no gastes 2.000 de luz, sea 1.200 o 1.400 o 1.500. Al final no es exponencial. Por lo tanto, y el alquiler es fijo. Cuanto más factures, como hablamos de porcentajes, cuanto más factures, ese trocito de pastel de costes generales también se va a hacer más pequeño. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos marca. Muchas gracias. Bueno, John, pues yo creo que en el directo de hoy se han dado bastantes claves. Así resumiendo, partimos de que lo más importante es primero tener una motivación que sea coherente realmente y seamos sinceros con nosotros mismos a la hora de montar un negocio gastronómico. Segunda clave que dabas era qué conocimientos tenemos para saber pues con qué recursos al final contamos, saber qué tenemos que delegar, qué no, hasta qué punto nos queremos implicar o no en el negocio. Comentabas también otro tercer factor que era al final la importancia de tener ese plan de viabilidad. Tenemos que saber primero si este negocio va a ser rentable y hasta dónde podemos asumir y de qué forma se va a hacer, haciendo una previsión, una prospección en los próximos meses, años. Y luego, algo muy importante, el llevar al final el control de todo esto a través de 3 partidas, que al final son pues, costes de materias primas, personal, gastos generales y beneficio. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Sí, totalmente. Y sumar, si me permites. Sí. Sí, no sé si es la conexión mía o la tuya. Sí, no tampoco. No lo sé, puede ser. Yo te escucho, Sí, no, sumar, a lo que hemos dicho, sumar, muy importante hablando de emprendimiento, que emprender no acaba cuando hemos abierto el restaurante, cuando tenemos el restaurante. Que de hecho, es lo que hemos recalcado, que es uno de los fallos. O sea, cuando hacemos esa previsión, también hay que hacer una previsión de una vez que hemos abierto, ¿qué pasa hasta que somos rentables? Porque la vida sigue, incluso hay muchos restaurantes que llevan abiertos X tiempo, ¿no? Y siguen sin ser rentables o han tenido momentos en los que han sido rentables y ahora no lo están siendo. Que esto al final, vamos a decir que es una lucha constante y que tenemos que ser muy conscientes de esto. De hecho, por eso cierran, no sé si la brutalidad de más de la mitad de restaurantes, no, creo que es 8 de cada 10 restaurantes cierran antes de del primer año cierran 8 de cada 2 y luego de los que quedan, más de la mitad cierra antes del segundo año. O sea, los datos son brutales. ¿Por qué? Porque no se hace una buena previsión de los 2 primeros años y los 2 primeros años forman parte del emprendimiento, de la madurez del negocio, de conocer el negocio, de darte cuenta que a lo mejor la oferta gastronómica que no habías diseñado no es la adecuada, de que el público al que tú te estabas dirigiendo no era el público que estás teniendo, ¿sabes? De cómo tomas decisiones. Entonces, no acaba solo con poder pagar el traspaso, no acaba solo con poder alquilar un local o como poder hacer la reforma. Genial. Bueno, Johnny, si se quisiesen poner en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, si quieren seguir hablando sobre estos temas y debatiendo y haciendo preguntas y charlando conmigo, estamos los martes en Twitch, twitch.tv/Jon Fernández Pro, que estamos en directo siempre charlando sobre temas de gestión y sobre temas de restaurantes. Y si no, pues en cualquier red social, como Jon Fernández en Instagram, Jon Fernández Pro, en LinkedIn, Jon Fernández, en todas partes, Jon Fernández. Perfecto. Jon Fernández, restaurantes rentables, me encuentras, seguro, de una forma o de otra. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jon, por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado, todos estos tips y sobre todo, yo creo que claridad. Antes de nada, me gustaría cerrar el directo con una preguntita muy sencilla, pero que va muy relacionada con algo que hoy en día se busca en los restaurantes, que es la experiencia, ¿no? Y a mí me gustaría relacionar esto con qué plato te transporta a ti, a tu infancia. ¿Cuál es tu plato preferido o ese plato que cuando piensas en él te emocionas? A ver, ¿hablamos a nivel doméstico o a nivel de restaurantes? Yo creo que a nivel doméstico será más fácil de relacionarlo, puesto que al final es un poco que te transporte a tu infancia, sobre todo. Mira, sí, mira, a nivel doméstico, algo que me fascina siempre, de siempre, es la sopa. La sopa es mi plato casi favorito y que, ¿sabes? Y que me recuerda mucho a la infancia. Y cuando voy a los restaurantes, sobre todo en los postres, es la terrina crocanti, de una terrina crocanti, creo que era de figo, que vendían antes, que ahora se ve en muy pocos sitios. Y cada vez que veo esa terrina en algún restaurante, siempre la pido. Siempre. Luego hay cosas que me gustan mucho, como la crema catalana y tal. Pero esa terrina es algo que, si la veo, la compro seguro. No, pero es una muy específica, ¿eh? O sea, es una terrenita que iba con cuenco de barro y creo que era de figo entonces. Pero es muy difícil de encontrar. Ese es mi Qué guay. Bueno, pues muchísimas gracias con esta pregunta y conociendo un poquito más a Jon, cerramos este directo. Podéis contactar con él cualquier duda que os haya quedado en cualquiera de las redes sociales que ha comentado antes. Y muchísimas gracias a todos los que habéis estado y espero que os ayude a los que lo veáis en diferido. Muchas gracias, Jon, y nos despedimos aquí. Nada, a ti por invitarme y a todos los demás por estar aquí presentes. Gracias. Chao.